Todos nosotros somos católicos. Entonces, ¿qué es la moral? ¿Cómo dice? Es la base de la iglesia, padre. Es un comportamiento, pero en base a qué? No. Ya. Entonces, ¿qué cosa es la moral? Una conducta. Es una manera de obrar, una manera de actuar en el mundo. Es pues el actuar del ser humano. ¿Todos los seres humanos somos iguales? ¿Por qué todos somos iguales? Todos los seres humanos somos iguales, ¿cierto? Pero tenemos conductas diferentes, ¿cierto? Entonces, porque es eso. Entonces, ¿qué cosa lo hace diferente? Lo hace diferente las creencias religiosas que tenemos, ¿cierto? Ustedes tienen las creencias religiosas que yo tengo y yo tampoco de ustedes. Entonces, nuestros procedimientos van a ser diferentes, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, lo que marca entonces nuestra manera de actuar es qué cosa tenemos acá en el cerebro, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros decimos lo importante es conocer bien a Jesús, no parcialmente. Entonces, una concepción cristiana es el bien y el mal, ¿cierto? Ustedes van a un budista, no tiene concepción en su religión de bien y mal. Simplemente son sucesos que van a ocurrir. Pero nosotros en los cristianos sí hay el bien y el mal. Porque ¿cuál es el fundamento de eso del bien y el mal? Claro, hubo la revelación en la historia de salvación, entonces hubo el pecado, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, entonces, hay el bien y el mal. ¿Cómo se llama el árbol que no debían comer? El árbol de la sabiduría. La serpiente, ¿qué le dijo a la mujer? Si comes de este árbol, entonces de ahí viene. Entonces, todos nuestros actos o son buenos o son malos. No hay actos neutros. ¿Cuál es el auto neutro? De caminar, de respirar, son neutros, ¿cierto? Yo camino, a nadie le hago nada, ¿cierto? Respiro, a nadie le hago nada. Pero las otras sí tienen, entonces, connotación. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, todos nuestros actos, en nuestra religión, estamos identificados. ¿Qué religión somos? ¿Qué religión somos? ¿Cómo no saben ni qué religión? Somos cristianos. La religión cristiana, nada más. Ahora, la religión cristiana tiene diversas, ¿no es cierto? Entonces, somos la religión cristiana. Entonces, en la religión cristiana existe el bien y el mal. O sea, nuestros actos pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces, no hay actos neutros. Entonces, cuando te digan, ¿cómo estás tú? ¿Quieres responder? Y si dices más o menos, está fuera, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la moral es un eco religioso, es algo religioso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un científico no le vas a hablar de moral, porque va por otro rumbo, ¿cierto? Entonces, la moral siempre tiene una connotación religiosa, ¿cierto? Entonces, para nosotros, por ejemplo, los cristianos,
¿Cuál es la connotación más grande? ¿Quién es el que nos guía, el que nos da las normas? Jesucristo. Dios no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y no se va a cumplir hasta la última tilde de la ley. O sea, es eso. Entonces tiene siempre un eco religioso, lo moral. O sea, porque hay un Dios, entonces hay una moral. Entonces los que no tienen una religión no tienen moral. Después te vamos a... Entonces, esta moral varía entre las religiones. A ver, Renzo, ¿cuántas religiones hay en el mundo? 5. Una. ¿Ustedes se llaman Renzo? Renzo. Ya. Ya. Son 5 religiones, ¿no es cierto? Entonces, son 5 religiones oficiales en el mundo. Todas las veces varía, yo he dicho entonces, varía de religión en religión. Entonces, hablamos de religiones, no de iglesias, y estamos hablando de sectas, de religiones. Entonces, una cosa es la iglesia católica, ¿no? A la iglesia cristiana. Entonces, las sectas. Entonces, hablamos entonces de esas 5 religiones, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde nace su fundamento? Ya. El budismo. Entonces, el budismo tiene como 5 principios, ¿no? 5 principios que emanan y hacen toda su moral. Primero, no matar. Segundo, no robar. Tercero, no cometer adulterio. Cuarto, no mentir. Quinto, abstenerse de superficie. Esos 5 son la base de su moral. Entonces, en base a eso gira toda su moral. Ahora vamos a ver a otro. Son momentarios, entonces. Primero, entonces, el primer principio es la profesión de fe. Segundo, la oración. Tercero, la limosna. Cuarto, la observancia de Ramán. Quinto, la prevención a la mente. Entonces, ¿qué es eso? Ahora yo les he mostrado estas religiones que tienen en base a eso. Ahora vamos a hacer nosotros un trabajo. Ahora ustedes me van a poner en la religión cristiana cuáles son los principios. Sí, ¿dónde brota la moral para los cristianos? ¿De dónde brota la moral para los cristianos? Entonces, le va a pasar ahorita, vamos a dividirnos en grupos. Vamos a hacer 6 grupos. 1, 6. 3, ¿no? 4. 6. 2, 4. 2, 3. 4, 5, 6, 1, atrás, 1, 2, 3. Las hermanas que están atrás, ¿quién más acá? 1 y 2. Ya. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1, 4, 5 y 6. Hacen su círculo.
Ya nos vamos a ir, ya no más lo mismo. No me tocó el 5. A ver, los grupos 1 están acá, los 2 siguientes, al fondo los 3. Grupo 4 aquí, 5 al medio y 6 al fondo. Tiene que llevar tu... La pregunta, así como hemos visto anteriormente, entonces la pregunta es: ¿de dónde brota la moral a los cristianos católicos? ¿De dónde brota la moral? Ya necesita trabajar, es un coordinador, un secretario, porque tiene que dar. Y tiene que haber coordinador, secretario y demás. Primero nombran un coordinador y un secretario. Al toque no vamos, debe ser así rápido. Bien, tienen 5 minutos para trabajar.
Ya. Como el cristianismo nace de Cristo, consideramos primero en Mateo 22 dice el mandamiento más importante es amar a Dios con toda su fuerza, etc. Y consideramos que ese es el más importante. Luego el segundo, amar al prójimo como a ti mismo, y estos mandamientos que incluyen los 10 mandamientos que se inspiraron en Moisés. Después también consideramos como tercero las bienaventuranzas, y como cuarto, porque decía cristianos católicos, los preceptos de la Iglesia. Interesante. Trabajar un poquito más. El grupo 3. Silencio. En el grupo 3 hemos puesto que el fundamento principal de la moral para los cristianos católicos es el amor a Dios, que no puede haber nada antes que el amor a Dios. En segundo lugar, hemos puesto el amor al prójimo como Cristo nos amó, ¿no? Que es el mandamiento nuevo que Él nos dio. En tercer lugar, hemos puesto cumplir las bienaventuranzas, y en cuarto, los preceptos de la Iglesia. Se han copiado. Se han copiado. El grupo 4. Como dice acá, después de un largo debate, digamos, el primero sería amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, luego el decálogo, y también agregaron ahí la fe y la oración. El grupo 5. Grupo 5. El grupo 6. Pero nosotros hemos hecho un combo en primer lugar, porque cuando hablamos del amor, que resume los 10 mandamientos, hemos hecho el amor a Dios y el amor al prójimo y a nosotros mismos los tres como primer lugar. En segundo lugar, la palabra de Dios en el Evangelio. En tercer lugar, las bienaventuranzas, los sacramentos, la oración y el perdón. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene la razón? Bien. Eso es lo que sucedió. Quería ver, cada uno tiene su propia moral. Cada uno quiere ser su propia moral, ¿cierto? Entonces, la moral cristiana brota siempre del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos, que Jesús los explicó en 2, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Para el Nuevo Testamento, ¿cuál es la carta magna? Las bienaventuranzas. Ese es el camino, de ahí tiene que salir la moral. Y tercero, ¿dónde sale la moral? De las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Entonces es Jesús quien nos da los principios de la moral. Entonces,
Y es eso, entonces. Ahora vamos a ver después el desarrollo de todo esto. Pero yo lo que quería que ustedes comprueben, a veces es muy difícil decir dónde sale la moral. Entonces, podemos volver a la ética le va a dar, ¿cierto? Por ejemplo, en el trabajo.
una norma ética. ¿Cuál es una norma ética? Que tú tienes que llegar a las 8 y marcar tarjeta. Tú no puedes llegar a las 9, 9 y media a marcar tarjeta. ¿Qué va a pasar? Te descuentan. 3 faltas y te descuentan como un día. Así es, entonces hay normas, ¿ves? Porque antes había unos conchudos que se iban a las 9, iban a las 10 y luego de trabajar, pues no, mejor vamos a poner unas normas. Entonces, es así, entonces por eso se ponen las normas para que no se peleen los unos con los otros, sino que todos trabajen, el que es loco y el trabajador, todos tienen que trabajar, ¿cierto? A eso debemos llegar, ese es el consenso. Y eso también, entonces, nos facilita vivir en una sociedad más pluralista. Ahora, otra vez, entonces, ¿qué normas existen en nuestra iglesia? ¿Qué normas existen? Vamos a trabajar, igual que el otro, ponte en la página. Y otra cosa, o sea, ¿qué normas éticas existen? Éticas. Los mismos grupos. Sí, o sea, ¿qué normas éticas hay que tengan que ayudarnos para nosotros o que tendrían que haber, ¿no es cierto? Por ejemplo, en tu grupo, ¿no es cierto? Uno viene, la reunión a las 8, viene a 8 y media, viene a las 9, el otro llega a las, no viene esa semana, la próxima semana, el otro tiene una grosería. Entonces, ¿qué normas éticas tendría que haber para que ¿cierto? Porque hasta la mecha a veces uno se levanta y dice, nada, voy a matar, se resiente y no viene. Entonces, ¿qué normas tendría que haber? Algunas normas fundamentales, ¿cierto? Entonces, ¿qué normas existen en tu grupo, en tu movimiento? Por eso, se vuelven a juntar los 6 grupos y dicen, ¿qué grupos hay? ¿Qué normas debemos ponernos para que funcionemos mejor? ¿Ok? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Es la única manera de tenerlos despiertos, no se me duerme. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Para que esto funcione mejor. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios, como a Dios, y lo pongo, pero hago lo que quiero. Entonces, no puede continuar así. ¿Ya? Entonces, cada uno, igual que antes, trabaja para. Tienen 5 minutos. ¿Ya? Es muy fácil, muy simple, muy sencillo. ¿Acabaron?
los cursos de espiritualidad en su grupo, ¿no es cierto? Y los grupos de moral, el curso de moral lo vamos a llevar entre todos los integrantes de este grupo. ¿Cuántos están? No están ni siquiera el 10%. La parroquia tiene un flujo de 500 personas comprometidas. Entonces, a ver, las normas que han puesto aquí en grupo 1, normas éticas que existen: asistencia, puntualidad, perseverancia, obediencia, servicio, responsabilidad. no, todo eso existe, pero nada de eso funciona. He pedido pan y me han dado más pan. Grupo 2. Por eso existe. Por eso hay que dar normas que funcionen. Por eso, la pregunta está bien: ¿qué normas existen para que funcionen? Eso existe, no existe, porque no se cumple. Esto es como que a veces hay que va a celebrar la misa racimo y no celebra racimo. Está dicho, pero no está hecho. El grupo 2, ya sería el grupo 2. Que funcione. No, pero lo que hemos dicho es que la gente sea muy comprometida, que llegue temprano, que vaya siempre, que si no avise. Todo eso tampoco existe. Pero o sea, sí existe, ¿no? Pero es la misma norma que debería seguirse. En general, comprometerse con tu comunidad, con Dios, más que nada. De ahí otras, por ejemplo, algunos teníamos reglas de compartir, de no interrumpir al hermano, que haya sigilo entre lo que se dice, ¿qué más? Que haya un trabajo sólido fuera de tu comunidad, de servir a los demás. Y tratar con respeto a tu otro hermano, que quizás sea lo más común en la sociedad general, así que lo que más se cumple. Muy bien, gracias. Grupo 3. Hermanos, todo esto estamos haciendo porque yo creo que ustedes tienen un excelente cerebro y pensar que son el padre tiene la razón, está, no sé, ya pasado. Entonces, ustedes tienen que aprender a pensar, buscar soluciones para las dificultades de los niños. Nosotros somos positivos y optimistas, y si bien sabemos de que no todos cumplen esto, hay un buen grupo que sí cumple y hay otro grupo que se esfuerza en tratar de cumplirlo, aunque no lo hace totalmente, pero hay esa voluntad. En primer lugar, el respeto, porque somos hijos de Dios y necesitamos tratarnos como tales. Luego tenemos la coherencia, tenemos que vivir y comportarnos y tratarnos según lo que estamos creyendo. Si estamos hablando de que creemos en el amor, tenemos que tratarnos con amor. En tercer lugar, el compromiso. Si estamos participando en una comunidad, es justamente para estar ahí, para hacer la misión que nos ha encargado Jesús. En cuarto lugar, la responsabilidad. Así como exijo mis derechos, que los tengo que aceptar mis obligaciones. Luego hemos puesto el orden, la puntualidad, la humildad y la tolerancia. El grupo 4. Aporta, salva tu imagen de tu grupo. Bueno, en verdad creo que somos una parroquia y estamos en comunión. Entonces, tenemos igual calidad, la puntualidad, tener una vida espiritual, el respeto,
eso incluye escuchar al otro, también el sigilo, la obediencia, la humildad, el sentido de pertenencia y bueno, como dijeron también es el hecho de es un ideal que todos tratamos de cumplir, algunos están más cerca, otros más lejos, pero estamos en ese proceso, ¿no? Estamos en el proceso de certificación y cumplir lo que se refiere. Número 5. Bueno, para decir de repente algo distinto, mi grupo filosofó un poco sobre qué era una norma y qué se hacía con las normas dentro de las comunidades, ¿no? La idea de las normas, creemos nosotros, que es para que nos señalen el camino para acercarnos más a Dios y para amarlo mejor. Entonces, a partir de eso, hemos planteado algunas que ustedes también dijeron, que era la solidaridad, el respeto, la misericordia, el compromiso, la organización, el sigilo, la lealtad, la humildad, la puntualidad. Y bueno, con esto de la puntualidad, yo sé que es algo de los peruanos, ¿no? O sea, que llegamos tarde, es parte de la cultura peruana, pero lo que yo decía a mis hermanos es que nosotros queremos ser testimonio, debemos ir también en contra de las cosas que están mal de nuestra cultura. Entonces, en verdad, ahora Donay está comenzando a ir más temprano. Y bueno, y la misericordia y tratar de cumplir la espiritualidad del grupo. Grupo 6. Nosotros hemos encontrado también muchas de las cosas que ya ustedes vieron, pero nuestro orden es primero el compromiso, en segundo lugar el vivir coherentemente como testigos creíbles, en tercer lugar la comunión, fraternidad, armonía, en cuarto lugar la responsabilidad, el respeto al magisterio y la perseverancia. Muy bien. Sí, hermano. Yo creo que todos han hablado que habíamos llegado a un concepto básico del partido, que es la disciplina. ¿Qué es lo que está pasando acá? Son movimientos que estamos acá. Así es. Bien. Entonces, entre la obediencia y la disciplina, ahí está fallando, ¿no es cierto? Quiero decirles que creo que todos tienen razón. Yo no puedo decir ninguno que no tenga la razón. Pero lo que pasa es, yo quería distinguirles, esto no es desde el punto de vista religioso, sino en una mejor convivencia. Una convivencia armónica. Entonces, imagínense si cada uno de los grupos ponen en práctica algunas normas. Por ejemplo, yo voy a decir un testimonio mío. Yo cuando era estudiante de la secundaria jugaba fútbol, pues por colegio. Entonces todos nos levantábamos a las 5 de la mañana y entrenábamos en cuando pata, entonces con el profesor también llegaba. Dice, ¿qué va a pasar con el hermano del entrenador que va a llegar tarde? Una norma, para que todos lleguen puntuales, ¿no es cierto? El que llega tarde se entra a la piscina, 5 de la mañana. ¿Cuánto llegaban tarde? Alguna vez, algunos, pero ya te entra a la piscina. Es una norma. Como dices, el hermano que nos ayuda a lograr nuestro objetivo. ¿Por qué los grupos no logran sus objetivos? Porque no se ponen normas. O sea, si no hay normas, si no hay disciplina, no hay orden, no logramos nunca nuestros objetivos. Esto desde el punto de vista ético, nada más. Porque imagínense, a retroceder. Porque para nosotros decía, bastaría decir, por amor a Dios voy a llegar temprano. Por amor a Dios voy a leer con todo mi grupo. Bastaría decir. Pero en vez de subir, estamos bajando. Hasta ahí volvemos a nuestros sitios, ya no nos vamos a volver ya no va a quedar.
enamorar. Los que no creen, o los que están al otro lado de la vereda, dicen: me quitan mis libertades. Me quitan mis libertades. Es la crítica constante. En cambio, nosotros decimos: ¿cuál es la finalidad de la moral? Tener un programa que guíe nuestras vidas. O sea, yo no puedo guiar mi vida como quiero, como me place, como me gusta. Hay un programa que la moral necesita. Entonces, es un camino, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve la moral? Pues para ordenarme. Entonces, me va a dar un programa. Por ejemplo, un programa que nos presenta la bienaventuranza. Es un programa. ¿Lo cumplo o no lo cumplo? ¿Lo acepto o no lo acepto? No puedo decir no existe. Entonces, para todos los cristianos, nuestro programa es vivir la bienaventuranza en plenitud. Si yo no vivo la bienaventuranza, ¿qué estoy haciendo en la vida? Estoy fallando la paz. Estoy haciendo cualquier cosa, pero no es suficiente. Entonces es eso, así de simple es. Entonces dice: padre, no hay un programa. No hay un programa. Oye, de las Sagradas Escrituras, de las bienaventuranzas. Es eso. Después, este programa es para que todos seamos santos. En la iglesia no es que unos cuantos son iluminados y los otros no están iluminados. No están llamados a la santidad. Como cuántas veces me dice mucha gente, ¿no es cierto? Padre, usted estaba de chiquito predestinado para ser sacerdote. Yo creo que no. Si yo les contara mi vida, pues sería yo la mía. Pero como no quiero que me lleve, me lo voy a contar. Entonces, el camino, lo que sucede, lo malo, lo bueno, Dios lo hace para nuestra santificación. O sea, no hay un camino malo. Todo es camino de salvación. Todo lo que sucede en nuestra vida. Los que no aceptamos esto, recriminamos, porque no aceptamos la moral. ¿Ves? Esa moral ha sido revelada por Dios. Por eso tiene autoridad. ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En él tengo mis complacencias. O sea, escuchamos, a nosotros no escuchamos, entonces ha sido revelada por Dios. Si yo, ¿por qué tengo que cumplir este programa? Porque el cura me dice, porque la iglesia me dice, porque la parroquia me dice. No, porque Dios me la ha revelado para que no me pueda ser santo. Ya vamos a un camino. Esta es la revelación. Primero, la salida de Egipto. Es una primera revelación. Yo le muestro el camino. De hecho, mira, yo te voy a hacer cruzar eso. Para todos los que no creen, es imposible. Para mí es posible. Y cruzar. Es una revelación. Otra revelación de entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Josué con todos los nacidos en el desierto. Los que partieron de Egipto murieron porque dudaban. Moisés también vio la tierra prometida y no entró. ¿Por qué? Porque también dudó. ¿Para qué no se sacaba a todo este pueblo para matarnos de hambre? Jesús se ha revelado naciendo. Es algo histórico, es algo real. No es un cuento. Jesús en la historia existe. Yo a algún grupo fui y le dije, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo? Jesús entonces, ¿por qué se había revelado? ¿No? Ya, hay documentos históricos. Porque la Biblia no es un referente histórico. ¿Qué se necesita? La transfiguración. Entonces, Jesús tiene que transfigurarse en nuestras vidas. Tenemos que ver el rostro de Dios. Si no vemos el rostro de Dios, será difícil ser buen cristiano. La Pascua. Entonces nosotros vemos
Entonces, nuestra religión, nuestra iglesia, nuestra moral no es un cuento, sino parte de una realidad, de una revelación. Dios se ha revelado al hombre y ha mostrado esta moral con palabras y con hechos de vida. ¿Ok? La moral cristiana católica. ¿Para qué sirve la moral? La consecución del fin último y eterno y sobrenatural. O sea, todos no vamos a acabar en el cementerio. ¿Dónde vamos a acabar? En la Jerusalén celestial. Para amar y bendecir y glorificar al Señor eternamente. Es eso. Entonces, ¿para qué sirve la moral? Para indicarme que este es el camino. Y si yo no me aparto de esto, entonces voluntariamente no quiero entrar. Hasta ahí todos han comprendido, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a ver ahora un tercer paso en los temas del Senado. Es el primer tema. Ahora vamos a empezar el segundo tema en su lista. Dice las características del mensaje moral llevado por Jesús. Entonces Jesús tiene unas características de la moral y de ahí sacamos la fuente de la moral de Jesús. Entonces, lo primero es, lo decisivo no es el actuar, sino el ser. Muchos grupos se me han encorrelado, se me han revelado, me están sacando la vuelta, hacen lo que quieren, por eso. O sea, ¿para qué has venido a la parroquia? ¿Para actuar o para hacer? Le pregunto, ¿para qué? ¿Qué dice Jesús? No es el actuar, sino el ser. Tú has venido a ser un santo, una santa. ¿Ves? Pero ¿de qué se han preocupado los integrantes de los grupos? De actuar, figurar. Entonces es eso, lo que tenemos que comprender es eso. O sea, la moral de Jesucristo nos está enseñando. El primer principio es: tú no has venido a figurar, a mandar, a ordenar, no, has venido a hacer un discípulo del Señor, a los pies de Jesús, escuchar su palabra y su voz. Entonces no te preocupes, vale, no tenemos rendido. Y algunos ya se han cogido rendido, sí, tampoco no somos tan caídos, pero es eso. Eso quiero decirles entonces. La primera característica es el ser. Tienes que tener una identificación profunda con Cristo, con la iglesia. Entonces, a partir de ahí puedes actuar. Pero ¿qué actúas si no eres siquiera cristiano? O sea, repites lo que está en un libro. Repites lo que te dicen los demás. ¿Cuándo vas a hablar por ti misma? Por ti mismo. Por esa experiencia que tú has tenido de Dios. O sea, no se trata de repetir y repetir frases bonitas, desde luego, increíbles, desde luego, pero no más en tu corazón, de tu mente. Hay que decir las cosas que sentimos en el alma y en el corazón, de las experiencias que tenemos nosotros. Segunda característica: lo más importante no es lo exterior, sino lo interior. Esto es contra los fariseos, que les gustaba vestirse bien, que les gustaba presentar por mejores asientos, las primeras filas. Es eso. ¿Jesús quiere eso? ¿Lo exterior? ¿Qué quiere? Que cultives tu vida interior. Claro, tienes que cultivar, hermanos. ¿Cuántas veces les hemos dicho nosotros? Nuestra vida como cristianos depende del tiempo de oración personal que tengamos. Todo lo demás, hermanos, no sirve. ¿Cuántas veces vas a tu director espiritual al año? Así como está tu espíritu. Si tú no tienes tu director espiritual, hermano, ¿qué estás haciendo en tu vida? Estás haciendo cualquier cosa. Estás preocupado por lo exterior, pero no por lo interior. Entonces, hermanos, son cosas que nosotros no las queremos cultivar. Las rechazamos así. Ni director espiritual
espiritual es el que va a ver el asunto del Espíritu Santo en mi vida. No va a ver si pequeño o pequeño, no, ese es mi confesor. Son campos diferentes, áreas diferentes. Entonces tú tienes tu director espiritual que te acompaña, que te aconseja, te acercas a él y dices lo que realmente es lo que es. Tercera característica. La moral no es una moral de actitudes. O sea, cómo caminas, cómo te sientas, cómo respiras, cuántos pasos hay que dar. O sea, no es lo externo. Dice, ahora adoramos ustedes en espíritu y en verdad, ya no necesitan el templo. O sea, puedes orar donde tú estás. O sea, ese es tu hermano. Le hace mucho daño a la iglesia las personas que hacen tantas monadas para seguir a Jesús. Si Jesús está dentro de ti, hermano, si Jesús vive en ti, eres una persona libre. No tienes que estar haciendo las cosas para que a los demás, para aparentar. Pues no te hagas esclavo de esas actitudes. Porque no. Cuarto, no se pide por la ley de lo justo, sino por la perfección. Este hermano es bueno. Este hermano hace cosas buenas. A mí no me importa si hace cosas buenas. A mí me importa si quiere ser perfecto. ¿Y qué está haciendo para ser perfecto? ¿Cómo está luchando para ser perfecto? Todos somos hombres carnales. Somos de carne y hueso, somos ángeles. Pero ¿qué está haciendo para ser perfecto? ¿Cómo está luchando para ser perfecto? Y quizás están luchando la lucha de todos los días. Por eso San Pedro que dice, antes de dormir, que vuestro enojo no los encuentres. No podemos dormir enojados, enojados. Tenemos que dormir reconciliados. Entonces es esto, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que perdonar? Porque quiero ser perfecto. Y cuantas veces tengo que perdonar, voy a perdonar. Entonces, si mi corazón es resentimiento, si vivo resentido conmigo, con mi historia, con mi familia, ¿qué pasa? Nunca voy a dormir bien. Hasta que yo me mejore, hasta que yo acepte. Después, otra característica es para la libertad. La moral no quiere oprimirnos, la moral quiere que seamos personas libres. La libertad de los hijos de Dios, ¿cierto? Si yo no tengo esa libertad de hijos de Dios y estoy coartado, como cuánta gente dice, ay padre, no sé, no le puedo decir. ¿Por qué no puedes decir? Usa tu libertad de hijos de Dios. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, todos somos iguales. La función que yo hago es solamente momentánea, es un servicio. En otro momento yo sentaba con ustedes, escuchando ahora. Nadie tiene la ciencia pura y es infalible. Todos somos de carne y hueso, hombres que están buscando la perfección. Algunos otros corren, otros gatean, otros se arrastran, pero todos están en la vida. Entonces, hermanos, toda nuestra vida debe girar, debe estar en sentido a lo escatológico. O sea, si doy una limosna, no es porque es pobre, sino dice, Señor, en tu nombre lo doy. Si hago un bien, en tu nombre lo doy. O sea, no hago nada. Ay, hermano, tú eres muy buena, qué linda que eres. ¿Ya recibiste tú? Ya no vas a recibir ningún premio de Dios. Porque eso te paga. Por eso el Señor dice, lo que hace tu mano derecha, lo lleva a la izquierda. Entonces, no vaya a decir, ay padre, cuánta gente viene y me dice, ay padre, pero yo ayudo a la parroquia. ¿Y a mí qué me importa? Si tú has dado algo, el Señor te premiará. No es para que yo no doy la limosna, yo no ayudo para que el Señor me ayude. Es el Señor que nos va a dar la recompensa. Aquí dice, y dirección escatológica. Entonces, cuando yo voy a la parroquia y ayudo y quiero mi recompensa, no hay sentido escatológico, no hay. Yo padre ayudado, entonces quiero ahora este beneficio y este favor.
Entonces estás recibiendo tu paga. Es eso, mis hermanos. Acabamos diciendo, a ver todos juntos. Hermanos, hay que votar demonio por decisión, por convicción. A ver, otra vez más fuerte, por convicción. 1, 2, 3. Y hermanos, eso es todo lo que teníamos preparado para ustedes. Nos hemos pasado de la hora, pero así es la vida. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿O algo que los haya confundido? Todo. No hay moral para los que no tienen religión, porque no tienen religión, entonces ya no tienen moral. Ética. Por eso mucho religión. La moral viene de la religión, la ética para vivir mejor en armonía. Inmoral sería un cristiano que hace una trastada. Amoral sería una persona que es cristiano católico por completo. Es amoral, o sea, no tiene nada. El otro sí tiene un poquito de moral, el otro ya no tiene nada. Pero es católico cristiano. Nos ponemos de pie, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que tú vengas a través de tu Espíritu Santo, inflames nuestras mentes y nuestros corazones a seguirte como libre crucial, a conocerte, pero sobre todo a ser cada día más coherentes, a vivir bajo la disciplina de Cristo, para que seamos firmes, para que podamos a nuestra iglesia ser la cada día más grande y más gloriosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches y felicidades a todos, hermanos.